Como todos sabéis, el próximo lunes se ha convocado sesión extraordinaria de pleno para la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Novelda. Yo, en primer lugar, y aprovecho para desmentir algunas cosas de las que ya se han dicho, he de decir, primero, que los impuestos, vamos a distinguir entre impuestos y tasas, los impuestos no sufren ninguna variación en su cuantía, absolutamente ninguna, ni el IBI, ni el impuesto de vehículos, ni el impuesto de construcciones, ningún impuesto sufre ninguna variación, y también he de decir que no todas las tasas sufren variación. Por ejemplo, el recibo de basura del próximo año, que es una tasa, va a tener el mismo importe que este año. Por tanto, es falso lo que se ha dicho de que se varían todas las tasas. No es verdad. Se varían única y exclusivamente tasas que, bueno, quien tiene que pagar esa tasa es porque hace uso de una prestación, de un servicio, y no son tasas generales de toda la población, sino son tasas que afectan única y exclusivamente a quien hace determinados usos de determinados servicios. La tasa de basura, por ejemplo, es una tasa que afectaría a toda la población o a una gran parte de la población, y esa no sufre ninguna variación. Pero, igual que digo que los impuestos no sufren ninguna variación, sí digo que sufren alguna modificación. Y me explico. El tipo de gravamen de los impuestos sigue siendo el mismo, no lo tocamos. Pero, en cambio, las bonificaciones de los impuestos, si por ejemplo sufre una variación en la bonificación por los inmuebles que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, las placas solares. Bien, esta bonificación hasta este año estaba cifrada en el 30%, ahora pasa al 50%. El impuesto de vehículos de tracción mecánica sufre también una variación en la bonificación de vehículos de bajo consumo y emisión de contaminantes, que hasta ahora estaba regulada para los vehículos de calificación A. El primer año tenían una bonificación del 25%, pasa al 30%. El segundo año tenían una bonificación del 15%, pasan ahora al 20%. Y el tercer año tenían una bonificación del 10%, que ahora pasa al 15%. También hay una bonificación en función de las características de los motores de los vehículos, se establece nueva esa bonificación de un 50% durante los 3 primeros años para los vehículos híbridos, de motor eléctrico y de combustión interna, y se establece también una bonificación del 75% para los vehículos híbridos, enchufables y eléctricos. Son dos tipos de vehículos diferentes. Hay unos vehículos que llevan el motor a combustión como siempre, pero además llevan un motor eléctrico, que funcionan indistintamente, y otros que solo son eléctricos. Los que solo son eléctricos tienen la bonificación, van a tener a partir del próximo año la bonificación del 75%, y los otros vehículos, el otro tipo de vehículos, a partir del próximo año van a tener una bonificación del 50%. Y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que también va a pleno no porque sufra ninguna variación en su cuantía, sino porque lo que se va a modificar son las normas de gestión y de tramitación de ese impuesto. Una parte del articulado, pero que no afecta
en absoluto a la cuantía del impuesto. Tanto impuestos no sufren ninguna modificación, absolutamente ninguna. Y tasas, las únicas tasas que se van a variar son la tasa por servicios urbanísticos y ambientales, la tasa por expedición de documentos, los vados permanentes, los puestos de barracas, ferias, etcétera, materiales de construcción en la vía pública, mesas y sillas en la vía pública, grúa, cementerio y mercado. Esas son las únicas tasas que van a sufrir una variación. En algunos casos, la variación es a la baja, como por ejemplo en la instalación de puestos y barracas de ferias y demás, sobre todo en los aparatos eléctricos, los aparatos de feria eléctricos, las atracciones, que hasta ahora tenían establecida una cuota fija por metro, lo cual pues, nos ha llevado a que algunos de los aparatos que vienen a las ferias tienen a lo mejor 400 metros, ocupan 400 metros de tiempo y les salía a pagar 1000 y pico euros al ayuntamiento, con lo cual, pues fijaros el volumen de negocio que tenían que hacer esas personas para poder subsistir en Novelda. Bueno, pues eso se ha pasado a regular en 3 bloques por metros. Es decir, de tantos metros a tantos metros tiene un importe, de tantos metros a tantos metros tiene otro más bajo y de tantos metros a tantos metros tiene otro más bajo. Y el resto de las tasas varía única y exclusivamente en función del IPC. El resto de las tasas que he dicho varían única y exclusivamente en función del IPC del mes de septiembre, 3,4. Es la única variación que van a sufrir. Con lo cual, pues podemos ver cómo algunas tasas que pagaban, por ejemplo, 50 euros, pues la variación está en 51, que ahora van a ser 51,70, por ejemplo, o tasas que se pagaban 0,50, ahora se va a pagar 0,52, es decir, que es una variación mínima adecuando esas tasas a lo que es la variación del IPC interanual. Por lo tanto, no es cierto que varíen los impuestos, que es lo que afecta a todo el mundo, se quedan exactamente igual que están. No es cierto que varíen todas las tasas, ya os he puesto el ejemplo de la tasa de basuras, que no sufre absolutamente ninguna modificación, y no es cierto que haya una variación desmedida de aquellas tasas que sí que van a variar, sino que la variación va a ser única y exclusivamente en torno al IPC. Hay una tasa, que es la de la escuela de danza, que sí sufre unas variaciones mayores. Están cifradas esas variaciones en unos intervalos que van desde el 37,74 al 152,55%, dependiendo de los cursos, los niveles, etc. Yo tengo que decir que esta tasa se ha elaborado, se ha confeccionado de acuerdo con la propuesta realizada por el AMPA del Conservatorio de Danza. No nos hemos inventado nosotros los porcentajes, no son porcentajes que nosotros hayamos puesto al azar, sino que se le explicó a la comunidad educativa cuál era el problema que teníamos con la Escuela Municipal de Danza, se le explicó que había que reducir los costes de ese servicio y se le explicó que habían 2 formas de reducir los costes. Por un lado, se ha reducido la jornada del personal sin afectar al servicio ni las clases que se están prestando, y por otro lado también se varían las tasas. Esta parte de la variación de las tasas ha sido pactada con el AMPA. De hecho, es la propuesta exacta que presentó el AMPA de la Escuela de Danza a este ayuntamiento, y la parte de reducción de jornada al personal que allí trabaja se pactó con el propio personal que allí trabaja. Por lo tanto, no ha sido algo arbitrario que a este equipo de gobierno se le haya ocurrido, sino que se ha escuchado a la comunidad educativa.
Lo mismo, exactamente lo mismo, ya lo adelanto, se está haciendo con el Conservatorio de Música. Lo que ocurre es que con el Conservatorio de Música todavía, por una serie de cuestiones más legales que otra cosa, no hemos podido cerrar ese acuerdo y por lo tanto todavía no viene aquí la tasa del Conservatorio de Música, pero aventuro que vendrá esa tasa del Conservatorio de Música y os aventuro también que también habrá una reducción de jornada en el personal que trabaja en el Conservatorio de Música. Y ya por último, y también relacionado con este tema, quería desmentir una noticia que he leído hoy en un medio de comunicación, una noticia que dice que el Ayuntamiento de Novelda o el municipio de Novelda es el municipio más caro de España en el impuesto de bienes inmuebles. Es falso, es decir, es mentira, simple y llanamente es mentira. No me ha dado tiempo a tener la comparativa de todos los municipios de España y a poder estudiar la comparativa de todos los municipios de España, pero sí he podido estudiar la comparativa de todos los municipios de la provincia de Alicante. Referidos al año 2012, al año en el que nos encontramos ahora. Estos datos están sacados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto son datos oficiales publicados por el Ministerio, que además están en la web del propio Ministerio, lo cual es de fácil acceso para cualquiera, y solo en la provincia de Alicante, solo referido a los municipios de la provincia de Alicante, ya tenemos municipios que están por encima de Novelda. Es decir, Novelda tiene un índice del 1,13, no del 1,23, como se ha dicho en algún medio de comunicación. El índice de Novelda en el 2012 es del 1,13 y tenemos municipios en la provincia de Alicante que están en el 1,18, que están en el 1,16, que están en el 1,17, en el 1,18 también, en cuanto a urbana, y en cuanto a rústica, hay muchísimos más municipios en la provincia de Alicante que están por encima de Novelda. Novelda, en cuanto a rústica, lo tiene en el 0,84 y hay municipios en la provincia de Alicante que están en el 0,90, 0,85, 0,86, 0,96, 0,86, 0,90, 0,90, 0,85, 0,92, 0,84, refiriéndome, repito, única y exclusivamente a los municipios de la provincia de Alicante. Digo porque la noticia que hoy ha aparecido en algún medio, dada por el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, habla de que Novelda tiene el índice en el 1,23 y de que es el más caro de España. Bueno, pues ya estáis viendo que si solo con circunscribirnos a lo que es la provincia de Alicante, a los municipios de la provincia de Alicante, es falso. Primero, que tengamos el 1,23 y segundo, que seamos el más caro de España, porque de entrada no somos el más caro de la provincia de Alicante. Por tanto, es una noticia falsa.